Último mensaje de camino a la felicidad. O sea, ¿qué es lo que dice la palabra acerca de cómo nosotros podemos ser felices? Y eso es lo que vamos a ver precisamente hoy, cómo hoy se empacan esos cuatro mensajes en uno solo. O sea, ¿cuál sería la conclusión de todo esto? Y una de las cosas que vimos precisamente es que, ¿qué me hace feliz? Y no es una cosa. Vimos claramente que no es una cosa lo que me hace feliz. Nosotros podemos tener todas las cosas del mundo. Eso no nos hace felices. ¿O no? Cada vez que la adquirimos, después entonces ya hay algo mejor. Siempre va a haber algo mejor. Entonces lo primero que vimos es eso, que no es una cosa. Pero lo que nos dice Jesucristo, lo que nos muestra Jesucristo y lo que vimos en una de las prédicas es que lo que nos hace felices es sembrar mejor. Porque si nosotros sembramos, entonces vamos a cosechar mejor. Espero que nos hayan seguido en las prédicas. Si no nos han seguido, si se han perdido, con esta es la quinta. Si se han perdido alguna, déjenme saber y yo les mando la prédica. Nosotros les mandamos el link acerca de la prédica. Entonces aprendimos algo que Jesucristo nos mostró. Sembrar mejor, ¿para qué? Para cosechar mejor. Lo que Jesucristo nos está diciendo en su palabra, lo que nos dijo precisamente en las bienaventuranzas fue esto, de que tú tienes que sembrar tu felicidad. Yo tengo que sembrar mi felicidad. La felicidad no se da como si se fuera a ganar la lotería. Eso no sucede. No sucede así. Es más, si se gana la lotería, ¿cuántos vemos que aún así siguen siendo infelices? O sea, no es por ahí. Y si estamos esperando algo así, no va a ser así. ¿Qué estamos sembrando? Y depende de lo que sembremos hoy, es lo que vamos a cosechar, no mañana, más adelante. Y de pronto hoy estamos pasando lo que hemos sembrado. ¿Ok? Entonces eso fue lo que vimos. Y lo que vamos a ver hoy es como una gran contradicción, es que nos imaginamos acerca de la felicidad. ¿Por qué? Miren lo que vamos a ver hoy. Esta idea es tan contradictoria que si tú no la has experimentado no la vas a creer. Pero que si tú has experimentado donde vamos a llegar, te vas a dar cuenta de sí es cierto. Yo lo he experimentado, yo lo estoy viviendo. Y como yo lo he experimentado, lo estoy viviendo, me doy cuenta que sí es posible llegar a ser feliz a través de lo que el pastor va a enseñar, pero en realidad lo que estoy diciendo y lo que voy a decir es lo que el Señor nos enseña. ¿De qué consiste esto? Si mi felicidad se trata solo de mí y únicamente de mí, nunca voy a poder ser feliz. Jamás voy a poder ser feliz. Porque si todo se trata de mí, acerca de lo que a mí me gusta, cuando a mí me gusta, como a mí me gusta, solo de mí, ¿cómo se llama eso? Egoísmo. Entonces, ¿cómo un egoísta puede ser feliz? Yo no conozco un egoísta feliz. ¿Ustedes conocen algún egoísta feliz? De pronto cuando nos vemos al espejo y decimos, soy feliz. No, me estoy mintiendo. De pronto soy egoísta, pero no soy feliz. ¿Ok? Entonces, algo que nosotros hemos visto a través de todas estas prédicas y de lo que vemos a través de la palabra de Dios es que tú no puedes completarte a ti mismo. ¿Quién se puede completar a sí mismo? Absolutamente nadie. Y eso es lo que pretendemos muchas veces. Nosotros pretendemos, si me falta esto, entonces voy a alcanzar esto, voy a alcanzar esto, voy a alcanzar aquello, y Dios me va a completar. No, nunca las cosas funcionan así. Es más, nosotros vemos a través de la palabra que Dios mismo dijo cuando vio a Adán solo, no es bueno que el hombre ande solo. No es bueno. No es bueno que una persona sea egoísta. Vamos a ver eso más adelante. Tú necesitas más que solo tú necesitas más que solo tú para ofrecer a los demás. Es más, si pudiera ser exactamente, si quisiera ser como, a veces nosotros escogemos de lo que quisiéramos ser a través de otras personas. Si yo tuviera la altura de este, si yo tuviera los ojos de este, si yo tuviera las entradas de este, no estas entradas, sino estoy hablando de dinero, ¿ok? Si yo tuviera las entradas de este, si yo tuviera la casa de este, si yo tuviera el trabajo de este, si yo tuviera los hijos de este, si yo tuviera las carreras de los hijos de este. Y miren que cuando nosotros nos damos cuenta, nosotros estamos más pendientes de empezar de pronto a imitar personas en algunas cosas que de pronto ni siquiera son felices tampoco. Y nosotros buscamos todas esas cosas, ¿para qué? Para tratar de ser felices. Entonces, lo que podemos ver a través de todo eso es que nosotros no podemos adquirir, consumir o ejercitar el camino a la felicidad. Es imposible adquirir, consumir o ejercitar el camino a la felicidad. Adquirir, voy a comprar más cosas. Voy a obtener más cosas.
Consumir, entonces voy a consumir, consumir alcohol, consumir drogas, consumir comida para ser feliz. No voy a hablar de los postres. Hay que pensar que aquí no está Néstor, si no estaría. No voy a hablar del ice cream o de los postres. Pero no se trata de consumir. No podemos adquirir, consumir o ejercitar. Entonces andamos tan envueltos en mi propio ego, en mi propio yo, en la dieta, en esto, en los ejercicios y todo. Pero la verdad es ¿para qué? Para verme, para mostrarme a las otras personas porque quiero tener el cuerpo de Arnold. ¿Para qué? En realidad, ¿para qué? Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros vemoslo, y ahora estoy hablando de nosotros, y también me incluyo ahí, porque muchas veces hemos caído ahí. Nosotros vemos lo que las otras personas adquieren, lo que las otras personas consumen, y lo que las otras personas hacen de sí mismos. Si yo pudiera poseer esto, yo sería más feliz si yo tuviera una casa como la que X persona tiene. Yo sería más feliz si tuviera el carro de esta persona. Yo pudiera ser feliz y miramos alrededor y vemos un grupo de personas que de pronto no son tan felices como parecen. Yo siempre voy a recordar a una persona que fue hace muchos años fue a mi casa y me dice, venga, le muestro una cosa. Le dije, ¿qué? Y cuando salgo, la camioneta. Yo, wow, me dice, me la compré. Yo, qué bueno. Me dice, vamos a dar una vuelta. Le dije, rico, vamos a dar una vuelta. Y empezamos, es más, me dejó manejar la camioneta. Me dijo, manéjala tú. Y la empecé a manejar y cuando la estaba manejando me dice, imagínense esta camioneta. Le digo, no, pues bella la camioneta. Dice, lo único malo son los pagos mensuales. Le digo, ¿cuánto tienes que pagar? Sin seguro, $850. Estoy hablando de hace más de 10 años. Y él se veía feliz. 3 meses después le pregunté, ¿cómo va con la camioneta? Yo nunca debía haberme comprado esa cosa. Es más, ya la risa no le salía ni pellizcándolo. Adquirir, consumir o ejercitar. Es imposible. Es imposible. Porque no es nada mágico. En realidad la felicidad no es algo mágico. ¿Y qué sucede cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas? Cuando empezamos a coger un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito de esta persona, un poquito de esta persona, nos volvemos personas compuestas. En psicología se llama eso una persona compuesta. ¿Qué es una persona compuesta? Nos comparamos con las otras personas y después de compararnos con las otras personas empezamos a adquirir pedazos, cosas, características de las otras personas para querer ser como ellos. Y ya no digo no solo las mujeres, sino los hombres también caemos mucho en eso. Entonces, quisiera tener el color de cabello quisiera tener el carro que tiene mi amigo, quisiera tener el vestido que tiene ella, quisiera tener el trabajo que tiene mi amigo. O sea, no importa el género, caemos en eso. Y cuando te conviertes en una persona consumida únicamente en tus propios deseos, sin importar cuánto progreso hagas, empiezas a ser infeliz. Todos hemos caído ahí, ¿verdad? Que estoy hablando entonces a la iglesia y a las personas que nos están viendo. Yo no estoy hablando nada como para que todos digamos, uy, debe estar hablando. No, estoy hablando de ustedes y de mí. Todos hemos caído ahí. Y nos volvemos en esas personas compuestas. Claro que les voy a dar el mejor y el peor ejemplo de lo que es una persona compuesta. ¿Saben cuál es el mejor ejemplo de una persona compuesta? Frankenstein. ¿Se acuerdan de Frankenstein? Que le cogieron los ojos de un muerto, la cabeza de un muerto, el brazo izquierdo, el brazo derecho. Y cuando terminó, ¿qué era? Un monstruo. Y resulta que las personas compuestas se convierten en eso, en monstruos. ¿Por qué? Porque no es lo que Dios creó, es lo que estas personas quieren ser para tratar de ser felices. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y por qué el pastor está hablando de esto? Esto parece más bien una clase de psicología o algo por el estilo. Les voy a decir por qué y lo voy a aclarar de una vez. La teología es el estudio de Dios, pero la teología sistemática es cómo uno toma lo que aprende uno de Dios y lo pone en la práctica. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Y por eso les digo, con esto empacamos los 5 mensajes de la felicidad. Cómo todo lo que nos enseña Papá Dios acerca de Él mismo, de su creación, que somos nosotros, lo podemos entonces poner a la práctica. Es el Señor diciéndonos, ok, miren, les voy a dar las herramientas para que terminen de ser realmente felices.
Así que tú no puedes consumir, adquirir o ejercitar tu propia felicidad. Es lo que y quiero que quede claro eso. Pero tú puedes servir voluntariamente a la felicidad. ¿De qué estoy hablando? Cuando uno empieza a servir, cuando uno empieza a utilizar el tiempo el tiempo que uno utilizaba para adquirir, consumir o ejercitar, para buscar la felicidad, y más bien utiliza ese tiempo para servir, empieza a llegar la felicidad. Y parece contradictorio. Uno dice, pero ¿cómo puede ser eso? Miren, hay unos estudios diferentes. Es más, pueden llegar hoy a su casa y buscar esto, porque eso fue lo que me puse a buscar. ¿Hay alguna relación, hay alguna conexión entre felicidad y el desinterés? Busquen eso y se van a dar cuenta de cosas maravillosas van a llegar. Si se meten en lugares buenos, ¿no? Cosas maravillosas van a llegar. ¿Hay alguna relación entre felicidad y servir como voluntario? ¿Hay relación entre eso? Cuando uno empieza a buscar esto, todos los estudios llegan a la misma conclusión. Todos. ¿Cuál es esa conclusión? Que existe una conexión entre la felicidad, la salud de las personas, el servicio y la disponibilidad de esas personas para ser menos egoístas. Menos egoístas. En la Universidad de Chicago se hicieron unos estudios se hizo este estudio. ¿Cuáles son los trabajos más satisfactorios? ¿Qué trabajo es el que te hace realmente sentir pleno? ¿Cuál es ese trabajo que tú te despiertas por la mañana y dices, me voy a trabajar? Qué rico. Y no, me toca ir a esa compañía. Y de 8 a 3, de 8 a 5 es, bueno, lo que sea. Me toca estar todos los días en esa compañía. Y no hay felicidad para absolutamente nada. Entonces, ¿cuáles son esos trabajos? Primero la persona compuesta. ¿Cuáles son esos trabajos satisfactorios? Cuidar a otros, enseñar a otros, proteger a otros y búsquedas creativas. Eso fue lo que encontré. Cuidar a otros, enseñar a otros, proteger a otros y búsquedas creativas. ¿Cuáles son las búsquedas creativas? Música, arte, fotografía e incluso investigaciones para hacer la vida mejor. Esos son los 4. En la lista son esos 4. A veces yo, por ejemplo, proteger a otros, yo me pongo a pensar, un policía. Pónganse a pensar un policía. Yo cada vez que veo una sirena y las luces prendidas y pasa el policía, yo inmediatamente oro por esa persona. Inmediatamente, Señor, por favor, bendícelo. Yo no sé a qué va, pero bendícelo, protégelo. Y yo me pregunto, ¿cuál es la motivación de un policía para que se va a meter en un problema? Porque él va a buscar, a meterse en un problema. ¿Cuál es la motivación? Ayudar a otros. ¿Dinero? No es dinero. Porque yo creo que el salario que ellos ganan, ninguno de nosotros lo quisiera. Ni maestros, sí, y tienen toda la razón, ni siquiera maestros. Pero un verdadero maestro, un verdadero policía, un verdadero médico, no está ahí por el dinero, está porque quiere servir a otros, quiere ayudar a otros. Y encontré este otro estudio, fue realizado en Inglaterra, de 40 estudios diferentes donde hicieron esta misma pregunta. ¿Hay alguna conexión entre felicidad y el hecho de no ser egoísta? ¿Hay alguna conexión entre felicidad, salud y altruismo? Altruismo significa dejar de ser egoísta, no ser egoísta. Pasa que Pili se pone brava conmigo cuando utilizo esas palabras. Me dice, no utilice esas palabras. Pero dejar de ser egoísta es altruista. Durante 20 años, 40 estudios, y se encontró lo siguiente. Trabajar como voluntario, salud, felicidad. Disminuye, por eso le puse la flechita ahí. ¿Disminuye qué? ¿Qué disminuye? Disminuye la depresión, las enfermedades cardíacas, disminuye el estrés, disminuye el uso de drogas y los embarazos no planeados. Ahora, yo puedo decir, ya voy a llegar a 50, tengo 50 y pico de años, ¿qué embarazos no planeados? No, estamos hablando, ¿saben de qué? De ustedes y especialmente de nuestros hijos. Miren, trabajar como voluntario, es más, si hay que forzar a un adolescente a que sea voluntario para algo, no estoy hablando de deportes, estoy hablando de que sea voluntario, para que sirva, para que ayude, para que colabore a alguien más, fuera de su propio interés, así lo haga de mala gana, es mucho mejor que no hacer nada.
Veamos la lista: depresión, enfermedades cardíacas, estrés, el uso de drogas y los embarazos no planeados. Yo creo que con esas 5 uno puede decir, wow, es para todos nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nosotros estamos tan estresados porque estoy pensando solo en mí mismo, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en mi tiempo. Mi tiempo, no el tiempo del Señor. Yo mismo. Entonces, servir como voluntarios, servir como... Y ya les digo, si ustedes tienen adolescentes, todavía viven en sus casas, oblíguenlos. Es preferible. Y si no me creen, vean a los jóvenes que se les deja hacer lo que quieran. El resultado. Pero entonces, trabajar como voluntarios también tiene estos beneficios: bienestar psicológico, salud física, autoestima, larga vida y calidad de vida. ¿No se han dado cuenta que a veces en los jóvenes dicen, yo no valgo nada? Y yo me acuerdo que en un estudio, en un libro que leí hace unos cuantos años, decía, si es necesario, cómprele un perro a ese niño. ¿Para qué? Para que vea que la vida de ese niño es importante en la vida del perro. Obviamente el niño es el que lo alimenta, el niño es el que lo alimenta, lo cuida, lo saca a su pipí, a su popó y a sus ejercicios diarios, no el papá ni la mamá. Pero se dan cuenta que servir funciona. Y miren, funciona de una forma muy buena. Vuelvo a la misma pregunta: ¿para qué el pastor está hablando de esto? Ya van a ver. Estamos hablando de camino a la felicidad. Y lo que está diciendo, y lo que estoy tratando de decir, es que nosotros no podemos seguirnos enfocando en nosotros mismos para tratar de ser felices. Tenemos que empezar a servir. Entonces miren esta pregunta: ¿por qué comportarme desinteresadamente me hace más feliz? ¿Por qué comportarme desinteresadamente me hace más feliz? ¿Qué debo hacer entonces? Que no sea de mi propio interés para poder ser feliz. O la otra pregunta: ¿cómo es que vaciándome a mí mismo me va a sentir lleno? Y me recuerda inmediatamente en la palabra de Dios, porque dice que Jesucristo se vació a sí mismo. Nada se guardó para sí. Nada, absolutamente nada. Jesucristo nada se guardó para sí, para entregarse todo por completo para nosotros. Y estábamos cantando esa canción precisamente. Entonces, ¿qué pasa? Tú y yo fuimos creados por nuestro Dios con manos abiertas. No con las manos así ni en los bolsillos, con manos abiertas. Tú y yo fuimos creados por ese Dios, el creador de todas las cosas, con las manos abiertas. Tú fuiste creado por Dios para cumplir eso que vemos en el Nuevo Testamento cuando se trata de el uno al otro. O los unos a los otros, más bien, porque el uno al otro suena como singular. Amaos los unos a los otros, servíos los unos a los otros, fortaleceos los unos a los otros, orad los unos por los otros. Todavía me sigue pareciendo increíble que al servicio de oración no aparezca nadie. Los unos a los otros. Esa es la iglesia. Esa es la importancia de la iglesia. No es el edificio. ¿Por qué nos reunimos los domingos? Porque es importante que como iglesia, como el cuerpo de Cristo, estemos los unos con los otros para saber cómo podemos servir más. Eso. Los unos a los otros. Tú fuiste creado por Dios para que uno a otro vayamos creciendo en el conocimiento de Dios y en el cuidado mutuo. En el conocimiento de Dios y en el cuidado mutuo. Por eso esto es importante, porque si en realidad a mí no me interesa lo que pasa con mi hermano, ¿cómo puedo decir que soy un hijo de Dios? ¿O cómo puedo decir que soy siervo de Dios? Si Jesucristo mismo dijo, me vieron con sed, me vieron hambriento, pero ¿cuándo? Si no lo hiciste con ellos, no lo hiciste conmigo. ¿Se dan cuenta de cómo la palabra se empieza a entrelazar de una manera que nos está diciendo, sí es cierto, el camino a la felicidad está así, en servir, en dejar de ser yo mismo? Yo no tengo tiempo, es que yo estoy muy ocupado, es que sí, pero es que no estamos hablando de ti, estamos hablando del cuerpo de Cristo. Vaciarte a ti mismo. Si quieres ser feliz, tienes que encontrar la forma de vaciarte a ti mismo. Dejar de ser yo primero, yo segundo, yo tercero. Esto es bien importante, iglesia. Esto es bien importante.
Y se los voy a demostrar entonces con la palabra. Pablo, en la carta de Gálatas, y el pastor Jesús lo utilizó también el domingo pasado, sobre eso mismo habló. Pablo entonces hace dos enfoques de la vida y dos listas que él asocia con estos enfoques de vida porque él mismo vio el contraste, y cualquiera de nosotros puede ver el contraste inmediatamente. Él vio el contraste de vivir para sí mismo o de vivir para los demás. ¿Cuál es el resultado de esto? Es mi vida, yo hago lo que yo quiera y de los demás miren a ver qué hacen entonces. Cada cual mata sus pulgas, en Colombia dicen así. ¿Ok? Hace unas semanas hablamos de algo. El placer sobre la felicidad, a la final, no me produce ni placer ni felicidad. Pero la felicidad sobre el placer me da las dos cosas. Entonces miren, ¿de qué estamos hablando? Si yo empiezo a despojarme de mí mismo, empiezo realmente a servir, me va a dar felicidad y esto va a producir placer. ¿Se dan cuenta cómo viene encadenado esto? Pero Pablo, cuando habla en Gálatas 5, 19, 20, dice esto. Dice, primero, nosotros no fuimos creados para pensar en nosotros. ¿Saben por qué? Porque existe el diseño divino. Tú y yo fuimos creados por Dios. ¿Para qué? Para cumplir su propósito, no mi propósito, ni tu propósito. Tú y yo fuimos creados por Dios con un plan divino, con un diseño divino. Nosotros estamos acá y yo conozco mucha gente de esta iglesia y les doy gracias a Dios por eso, porque ustedes están siempre pendientes de las otras personas, cómo servir, cómo ayudar, qué más puedo hacer. Y por eso muchas iglesias grandes, de pronto uno va a cumplir con los domingos. Si acaso, porque en realidad ni se dan cuenta si van o no van. Pero el diseño divino nos está diciendo algo mucho más importante. Pablo se dio cuenta de esto y Pablo entonces ve el contraste, Pablo ve las diferencias entre unos y los otros. ¿Y qué nos dice? En Gálatas 5, 19, 20 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Entonces, ¿cuáles son las obras de la carne? Es más, ustedes pueden ver ahí, en algunas versiones de la Biblia dice, manifiesta es la naturaleza pecaminosa. Cuando habla de la carne, naturaleza pecaminosa. ¿Ustedes se acuerdan de ese video donde mi nieta, estábamos tratando de darle soda a Eli, pero era parte de la soda de mi nieta, y cuando cogíamos un poquito de esa soda, mi nieta empezaba, ¡ah! No se van a llevar esa soda. Pili podía tomar, pero Eli no. ¿Quién le enseñó a mi nieta a ser egoísta? Nadie. Es más, la Biblia dice, el corazón del hombre es malo y perverso. Esa es la naturaleza del corazón del hombre. Esa es la naturaleza, ese es el corazón que tú tienes y que yo tengo. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué nos empieza a decir entonces? ¿Qué son? Adulterio. Va a traducirlo, adulterio. ¿Qué es adulterio? Cuando uno está casado y tiene relaciones con otra persona, estando casado, fuera de la esposa o el esposo. Fornicación, ¿qué es fornicación? Tener relaciones sexuales con una persona que no es su esposo o su esposa. Inmundicia, todos sabemos qué es inmundicia. Lascivia, cuando todo está simplemente dirigido hacia el sexo. Idolatría, ¿qué es idolatría? Adorar otros dioses, pero también ¿saben qué es idolatría? Me puse a estudiar sobre esto. Idolatría es también cuando uno utiliza a los dioses para buscar su propio propósito. Entonces, muchas veces algunos cristianos somos cristianos porque queremos doblarle el brazo a Dios para que cumpla mi propósito. Señor, yo te pido esto. No es la voluntad de Dios, pero yo te lo pido. Señor, yo voy a romper la ley. ¿Se acuerdan la oración de esa señora en Colombia? Pastor, ore por favor porque es que voy a meter un contrabando a Colombia y que no me va a coger la policía. Eso no es una oración. Por favor, oren por mí porque voy a romper la ley. No es una oración. Eso es idolatría. Hechicerías es utilizar las cosas de la naturaleza para que entonces se cumplan las cosas que uno desea. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Miren, si nosotros analizamos todo esto, manifiestas son las obras de la carne, o sea, la naturaleza pecaminosa de uno, eso es egoísmo. Analícenlo. Yo, lo que yo quiero, mi placer, lo que a mí me provoca. ¡Wow! Si lo único que deseas hacer es lo que los demás hacen, porque la sociedad así lo demanda hoy, ¿sí? Esta mañana estábamos viendo con Pili algo que me pareció.
En Nueva York, y lo voy a comentar porque en la iglesia necesita saber esto. En Nueva York se le ocurrió a cierta profesora empezarle a enseñar a los niños de primero, de first grade, todas las técnicas de masturbación con videos. Y la misma profesora en middle school les llevó 3 tipos diferentes de pornografía para que la vieran. En la clase, en la escuela, como parte del currículum. Pero entonces, como se supone que entonces tenemos estados más abiertos, más liberales, ni siquiera los padres se pudieron quejar. Y yo creo que como iglesia ya es hora de que nosotros empecemos a ponernos firmes y a demandar respeto para nuestras familias y para nuestros hijos. Manifiestas son las obras de la carne. Y lo que les están enseñando a nuestros hijos es que ellos son primero. Que ellos son primero. Si te gusta, hazlo. Si te gusta y te hace feliz, está bien, mi amor. No, Dios nos creó de una forma para servir a los demás. Ya no se trata de la felicidad. Por encima del egoísmo es lo que estoy diciendo. Entonces, todas estas cosas son egoísmo y apetitos. Apetitos. Los apetitos nunca van a saciarse, los apetitos nunca van a llenarse, nunca van a completarse, porque cuando tú alimentas un apetito, este crece y pide más. Todos hemos tenido apetitos, ¿verdad? Apetitos por postres. Uno come un postre y quiere más. Y quiere más. Y quiere más. Pero hay otros apetitos, apetitos por sexo, apetitos por cosas, apetitos por reconocimiento, apetitos por obtener los créditos de lo que creemos merecer. Apetitos que nunca serán satisfechos y si nosotros no nos rendimos a ellos, terminaremos frustrados, infelices y amargados. ¿Qué tiene que ver eso con la felicidad? ¿Qué tiene que ver esto que estamos leyendo con la felicidad? Pero sigue, y Pablo sigue, dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto. Pablo está diciendo, miren, todo esto es simplemente egoísmo. Envidias, homicidios, borracheras, orgías, o sea, yo. Y dice, os amonesto por eso. Pero entonces después de terminar esa lista, mire lo que hace. Los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Nunca van a heredar el reino de Dios. Es decir, si mi corazón y mi tendencia sigue siendo una tendencia egoísta, significa que en realidad de pronto no soy salvo. Y se los voy a demostrar. Se los voy a demostrar. O sea, no me gusta hablar por hablar. Dice, mas el fruto del Espíritu. O sea, si de verdad estamos llenos del Espíritu, y la única forma de estar llenos del Espíritu, déjenme decirles cuál es. Cuando nosotros definitivamente reconocemos que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, que Jesucristo fue sepultado, que Jesucristo resucitó al tercer día y que venció a la muerte y al enemigo. Y yo entrego mi vida a Jesucristo y le digo, Señor, sé tú mi Señor y mi Salvador. No solo mi Salvador, porque es muy fácil levantar la mano. Sé tú mi Salvador, nos volvemos a ver, yo nunca más vuelvo por acá. No, sé tú mi Señor, estoy dispuesto. Tú eres mi Señor, ordena lo que tú quieras, lo estoy dispuesto a hacerlo. Vacío mi vida por completo para que tú seas el Señor de mi vida. Dice más el fruto del Espíritu. Entonces veamos el contraste, el fruto del Espíritu. Lo que está diciendo Pablo es, miren, el fruto del Espíritu versus los deseos de la carne. El fruto del Espíritu contra los deseos de la carne. Entonces, el fruto del Espíritu es cuando te rindes, cuando te relajas completamente y dices, Dios, no se trata solo de mí, se trata de lo que tú quieres. Ya no quiero seguir siendo yo primero, yo segundo, yo tercero. Entonces sigue, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amor, gozo, que nadie nos lo va a quitar. La paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra. La paciencia, la bondad, la fe, la benignidad,
La mansedumbre, no importa cuán bravo tú seas o cuán brava tú seas, aprendes a dominar eso. La templanza. Si analizamos esas dos listas, en la lista primera, yo. Y en la segunda lista es, yo muero a mí mismo. Dejo que el Espíritu Santo de Dios me gobierne definitivamente y rindo mi vida a Él. ¿Para qué? Para servir. Para servir. Y miren cómo termina eso. Dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué está diciendo esto? Porque esta es una de las declaraciones más ricas que hay en la Biblia. Si lo analizamos realmente. Pero les digo, esto no es un sermón teológico, pero es un sermón práctico. Porque estamos cogiendo una verdad teológica y la vamos a poner en práctica en nuestras vidas. Por eso hablé y he hablado de todo lo que he estado hablando. Entonces miren esto. Está esa lista: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, autocontrol. ¿Por qué está esa lista? Imagínense esa lista, y quiero que vean esa lista con mucho cuidado. Analicen esa lista. Imagínense su hogar así. Imagínense su relación con su esposo o su esposa así. Imagínense su casa así. Y sigamos pensando, imagínense su comunidad así. ¿Serían felices? Contésteme, iglesia, por favor. Claro que sí, claro que sí. Entonces se dan cuenta del contraste. Si soy yo primero, voy a ser infeliz, no hay otra. Pero si realmente me rindo, definitivamente, y me despojo de todo lo que yo piense que es lo mejor para mí, y dejo que el Espíritu Santo gobierne mi vida, voy a ser feliz. Tú fuiste creado para esto. El plan divino de Dios es este. Fuimos creados para esto. Este es en el ambiente en el que tú floreces. Este es el ambiente donde tu familia y tu entorno va a ser feliz. Pero no es intuitivo. Esto es algo que nosotros tenemos que realmente practicar. No es natural. Lo natural es lo demás. La envidia, los pleitos, las contiendas. Eso es lo natural. Esto no es natural, pero empieza a ser natural cuando rendimos nuestras vidas por completo y el Espíritu Santo empieza a gobernarnos. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces, ¿cómo dice eso? Contra tales cosas no hay ley. No se necesitan policías. De pronto para los policías se van a necesitar es simplemente para dirigir el tránsito. Pero va a haber un problema en el tránsito porque en las esquinas, pasa tú primero. No, sigue tú. No, sigue tú. Esperemos a que venga un policía, entonces ¿quién pasa primero? Porque estoy tan amable. Y no es que no quiero que tú pases, porque yo quiero que tú pases. ¿Ustedes han probado eso en una esquina? Y después los dos toman la misma decisión. Tú primero, no, sigue tú primero. Y otros 2 minuticos ahí tratando uno de ser amable. Pero esa es la vida. Y es preferible esa discusión que una pelea de yo soy primero, yo merezco lo mejor. Esto ocurre entre los matrimonios. Es que yo soy primero. Piensa en mí. No, pensemos en los dos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y autocontrol. ¡Wow! Pablo está diciendo, les invito a una vida sin egoísmo, para que puedas llegar a la felicidad. Entonces tengo que hacer una pregunta. ¿Cómo mides el valor de la vida? Realmente, ¿cómo mides el valor de la vida? ¿Con lo que le vas a dejar de herencia a tus hijos? Con la educación, porque uno dice, no, es que a mis hijos no les voy a dar ni un peso, pero les voy a dar educación. Tampoco. Conozco muchos hijos muy educados, pero lamentablemente cuando se mueran se van para el infierno. Eso. Voy a clarificar esta pregunta. Me la voy a hacer de esta manera. En un funeral,
Alguien se para hablar del difunto y estas son las cosas a las que nunca, nunca jamás se refiere. El valor de la vida. Esta persona, nadie puede decir, este hombre hizo tremenda contribución a la comunidad, porque se acostó con cuanta mujer pudo, odiaba a todo el mundo, todo lo quería para él, era bastante egoísta, envidioso, vivía borracho todos los días y todos deberíamos estar inspirados por su estilo de vida. ¿Ustedes han estado en algún funeral y alguien se para y todos aplauden, ¡bravo! No he estado en un funeral así. De pronto uno conoce a personas así y le dicen, pastor, hable bien de él. Ve tú, es lo que digo yo, ve tú. Nunca se afeccionan estas cosas al final de la vida de nadie. ¿Cómo se valora la vida? ¿Cuál es el valor de la vida? Ninguna de estas cosas. Y todas esas dos cosas son egoísmo. Mírenlas, egoísmo. Nos despertamos cada mañana y consumimos todo nuestro tiempo y nuestras vidas en yo mismo y en el intento de ser más feliz. Voy a arreglar la casa, no tengo tiempo para Dios. Voy a ganar más dinero, no tengo tiempo para Dios. Voy a hacer esto, no tengo tiempo para Dios. ¿Qué estoy diciendo en realidad? El egoísmo es natural, pero no fuiste diseñado ni creado para ser egoísta, porque el egoísmo a la final te va a matar. Y saben que lo peor de todo, que va a matar a todos los que te rodean, porque los lastimas, y los lastimas de una forma, y ninguna de estas cosas son las que se celebran. Ninguna de esas cosas son las que se celebran. Las personas realmente felices son las que se despojaron de sí mismos y dejaron que Dios trabajara en ellos. Y de esas personas son las que hablamos. Para terminar les voy a hacer esta. Esa es la foto del Mar Muerto. ¿Y por qué es el Mar Muerto? Porque el Mar Muerto, el río Jordán, se desborda ahí en el Mar Muerto. Pero el Mar Muerto es como si fuera un pozo grande. Sus aguas no van a ningún otro lado. Todo lo que él recibe, lo recibe para sí mismo. Entonces no hay vida en el Mar Muerto. Porque todo es para mí, para mí, para mí, para mí. Y no solo eso, sino estaba investigando que el Mar Muerto se está secando. El Mar Muerto se está secando. Y por esta razón, en este preciso momento se están bombeando miles y miles de galones de agua para evitar que se seque. Pero es un misterio. ¿Saben por qué? Porque a 80 millas, unos 100 kilómetros, más o menos, 80 millas, 100 kilómetros, unos 100 kilómetros, está el Mar de Galilea. Y está el Mar de Galilea donde llegan sus ríos y el Mar de Galilea se abre también para otros mares. Hay vida. Llena de hoteles, de resorts donde la gente va a pescar, va a nadar. Miren la diferencia, ese es el Mar Muerto, no hay absolutamente nada. Si tú no encuentras una manera de servir a los demás, tú te conviertes en el Mar Muerto, porque solo recibe y nada da. Te conviertes en una persona como Frankenstein, queriendo ser como los demás, cuando Dios te hizo bello, hermoso, único, con un plan espectacular, tu plan delante de Dios. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que tú fuiste creado para algo más que solo tú. Para. Yo les pido, por favor, para. Y a las personas que nos ven en internet, para. Tú fuiste creado para algo mucho más grande que eso. No es intuitivo, pero es verdad. No es natural, pero es verdad. Porque si todo se trata acerca de ti, nunca vas a ser feliz. Nunca vas a ser feliz. Tú necesitas más que tú. Incluso, otra vez, si llegas a ser exactamente como una copia de los demás, vas a necesitar más. Porque fuiste diseñado por el Creador de la vida para que entregues tu vida por completo. Y ese, con eso termino, ese sí es el camino a la felicidad. Dejemos de ser egoístas. Dejemos de pensar solo en mí primero.
y entreguemos nuestra vida primero al Señor y segundo, que el Espíritu Santo de Dios nos domine por completo. Oremos. Padre Celestial, gracias por este mensaje. Gracias, Señor, porque, como estaba diciendo, no es una prédica fuerte en teología, pero sí es una prédica fuerte, Señor, en las prácticas de la teología, en las prácticas del conocimiento que tú nos estás dando, Señor. Gracias, ayúdanos a ser felices, Señor, a despojarnos de nosotros mismos, a despojarnos de todo lo que me interesa a mí, pero de pronto ni siquiera te interesa a ti, Señor. Ayúdanos a dejar de decir, Señor, Señor, y de pronto tú vas a decir, ni te conozco. Porque me llamaste, Señor, pero nunca doblegaste tu vida a mí. Perdónanos, Señor, por todas las veces que hemos puesto cualquier cantidad de excusas para no hacer lo que tú nos pides, Señor. Ayúdanos a ser felices. Que todo lo que hemos aprendido, que todo lo que nos enseñó tu Hijo Cristo Jesús en las bienaventuranzas, lo practiquemos para sembrar y cosechar la felicidad, el camino a la felicidad que siempre va a llegar a ti. Te lo pedimos por favor en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.